Descubierto, 3 relatos reales escalofriantes que exponen lo siniestro y oculto del HORROR. Era una noche como cualquier otra cuando Carlos, un joven de 28 años, subió al transporte público tras un agotador turno en el restaurante que le daba de comer a su madre enferma y a su hermana menor. La luz tenue del autobús apenas iluminaba su rostro cansado, pero sentía una extraña inquietud. Al pasar por el viejo parque de su infancia, notó a un grupo de hombres sentados en un banco, mirándolo fijamente. La risa burlona de uno de ellos retumbó en su mente, como un eco sombrío que no podía ignorar. Su instinto le decía que había algo muy mal. Desconcertado, Carlos apretó los puños y decidió continuar su camino. Pero el frío sudor que le recorría la espalda no era solo el resultado del cansancio. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de texto en su teléfono. Sé lo que haces, y sé lo que temes, tu madre no tendrá mucho tiempo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. ¿Quién estaba detrás de esto? Se le erizaron los pelos de la nuca, un miedo visceral lo paralizó. Los días siguientes, esa primera amenaza se transformó en un torrente de mensajes aún más siniestros. Tu hermana no olvidará la noche que hay detrás de las sombras, decía otro. ¿Cómo podían conocer detalles de su vida? Se sentía como un prisionero en su propia existencia, cada timbrazo del celular lo dejaba helado. Intentó hablar con su madre, pero el desasosiego la mantenía distante en su mundo de dolor. Desesperado, decidió acudir a la comisaría. El fresco olor a desinfectante y papel desgastado no podía calmar su agitación. La policía, siempre tan vulnerable a las miradas del pueblo, lo miró con desdén. No hay nada que hacer, chico. No te preocupes, dijo el oficial, con una voz que era un susurro de indiferencia. Carlos sintió la traición en sus venas. Tal vez los hombres del parque tenían la complicidad de los mismos que debían protegerlo. Cada noche, la angustia creció como una sombra huyendo de la luz. Cada paso que daba, cada esquina que giraba, podía sentir a aquellos hombres en su nuca, el aire pesado como si estuviesen al acecho. Una noche, mientras caminaba temblando de miedo, escuchó murmullos entre sus vecinos. Cuidado con a quien das la mano, decía uno, algunos no son lo que aparentan. Su antiguo amigo se le acercó, pálido y asustado. Sus ojos transmitían una advertencia silenciosa. Un impulso comenzó a tomar forma en él, alimentado por la ira y el temor. Mientras una nueva amenaza llegaba, decidió seguir a aquellos hombres del banco. Sus corazones parecían latir con fuerza, resonando como tambores en la oscuridad que lo envolvía. Al girar una esquina, se encontró en una calle que solía ser un juego de risas infantiles. Pero ahora, se sentía como un laberinto de horrores. Miró hacia atrás y el rostro de su vecino, el mismo que siempre había saludado, ahora era una máscara de maldad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón acelerado y el pánico apoderándose de él, Carlos se preguntó si alguna vez podría encontrar a quien confiar en su desoladora realidad. Con cada paso que daba hacia lo desconocido, se sentía más atrapado entre la espada y la pared. La noche se cerraba a su alrededor, dejando solo una pregunta: ¿lograría desentrañar la oscura red de engaños y proteger a su familia antes de que el horror lo alcanzara? La noche se volvía más oscura y los ecos de risa burlona parecían seguir a Carlos, resonando en su mente mientras trataba de enfocar su vista en la figura de sus perseguidores. La brisa fría hacía que sus manos temblaran y su corazón latiera con fuerza. Cada paso que daba en esa calle familiar se convertía en un tormento, como si el propio pavimento lo empujara hacia atrás. Se encontraba sumido en una pesadilla, inquieto,
con la mente gritando una advertencia que no podía ignorar, decidió entonces abandonarlo todo, la búsqueda de respuestas, la protección de su familia. Corría hacia el parque, donde los hombres lo habían mirado con aquellos ojos vacíos, como si esperaran algo de él. Los árboles se agitaban, sus hojas susurraban secretos y advertencias. A medida que se acercaba al banco, su aliento se hacía más pesado y una sensación de traición lo envolvía. El lugar que había sido su refugio infantil ahora se transformaba en un altar del terror. Al llegar, encontró el banco vacío, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. No había ruidos, no había luces. Aquel silencio le erizó los vellos. Sin embargo, algo se movía en la oscuridad, una sombra que parecía alargarse y estrecharse. Con el estómago revuelto, se inclinó, tratando de discernir. Entonces, lo vio, un pequeño objeto brillante, casi oculto entre las hojas. Al acercarse, su corazón dio un salto. Era un reloj que pertenecía a su madre. El terror se apoderó de él. ¿Qué hacía ese reloj aquí? La imagen de su madre lo atormentaba, sentía que se estaba ahogando en la angustia. La siguiente amenaza estaba más cerca de lo que había imaginado. Sintió como si los ojos de aquellos hombres lo observaran desde la distancia, acechándolo en la oscuridad, atrapado entre la desesperación y la necesidad de respuestas. Carlos sintió que debía arriesgarse aún más. Comenzó a buscar en su entorno, y, en esos momentos, la voz de su amigo resonó en su mente: cuidado con a quien das la mano. ¿Sabía su amigo más de lo que le había contado? ¿Acaso los hombres del banco eran parte de algo mucho más grande? Con el corazón endurecido, Carlos regresó por el mismo camino que había tomado, decidido a abrir un frente en la comisaría nuevamente. Esta vez no iba a ser un joven asustado, iba a exigir respuestas. Sin embargo, al girar una esquina, un destello de luz captó su atención. Una figura destacaba entre las sombras. Era su vecino, el que siempre había saludado, pero esta vez no había cordialidad en su mirada, solo un frío desdén. «¿Sabías que ibas a volver, Carlos?», dijo el hombre con una voz suave y amenazante. «Las cosas no son como parecen. Hay un precio que pagar». El miedo recorrió la espalda de Carlos como un escalofrío en un día helado. «¿Qué le has hecho a mi familia?», gritó, su voz resonando en la noche como un eco de desesperación, desafiando a aquel que había sido su amigo. «Todo está conectado. No puedes escapar de lo que te pertenece», respondió el vecino, con una sonrisa que revelaba más sombras que luz. El pánico llenó a Carlos. ¿Acaso todos estaban involucrados en este horrible juego? Se dio cuenta de que estaba jugando en un tablero cuyas piezas estaban más allá de su comprensión. Antes de que pudiera escapar, el hombre se acercó un paso más, sus ojos iluminados por una luz sobrenatural que reflejaba el verdadero horror. «Y ahora, el tiempo se agota», dijo, mientras la risa burlona resonaba nuevamente en el aire, convirtiéndose en una melodía macabra que lo atormentaba. Carlos sintió que la negrura lo rodeaba, y se dio cuenta de que ya no había más tiempo. Necesitaba descubrir el corazón del misterio antes de que lo consumiera todo. Pero, ¿de dónde sacar la fuerza para enfrentarse a la sombra que controlaba su destino y el de su familia? Cada latido de su corazón resonaba con una pregunta: ¿quién era el verdadero enemigo? Carlos sentía que su respiración se entrecortaba mientras la figura de su vecino se aproximaba, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. La expresión en el rostro del hombre era distante, como si hubiera cruzado un umbral al que Carlos nunca podría acceder. «¿Qué significa todo esto?», exigió, intentando mantener la voz firme a pesar de la creciente tormenta de miedo en su interior. La noche parecía encogerse a su alrededor, llevándose consigo cualquier esperanza. «Todo este tiempo, Carlos, has sido un peón en un juego mucho más oscuro de lo que imaginas», replicó su vecino, ahora tan cerca que el aliento helado en su cara podía sentirse sin necesidad de tocarlo. «Tu familia hay secretos que han sido enterrados. Secretos que deben ser protegidos a cualquier costo. Yo no estoy aquí para jugar. Solo quiero que me digas dónde está mi madre, ella está en peligro».
El hombre sonrió con una mezcla de satisfacción y compasión, como si supiera algo que Carlos aún no podía entender. Tu madre es solo una pieza en este rompecabezas. No es el objetivo, sino la llave. Y tú eres el que tendrá que abrir la puerta. El corazón de Carlos se hundió. ¿Qué puerta? ¿A qué te refieres? Su mente intentaba encajar las piezas, pero éstas se deslizaban constantemente en la angustia. Hay un pacto, Carlos. Más antiguo que tú y que yo. Si entras en el juego, si descubres la verdad, entonces otros sacrificios tendrán que hacerse. La risa burlona del grupo resurgió en la mente de Carlos, llenando su cabeza de ecos ominosos. Un ruido a sus espaldas lo sacó de su trance. Se dio la vuelta. 3 figuras emergieron de la oscuridad, su presencia era imponente y helada, como si la misma noche se hubiera materializado en sus formas. Carlos sintió que el terror lo paralizaba. Eran los hombres del banco. Es tiempo de que elige, Carlos, dijo uno, con una voz que rasgaba el aire. ¿Protegerás lo que amas o caerás en la trampa que nosotros hemos tejido? La elección es tuya, pero el tiempo se agota. Dejadme en paz, gritó, comenzando a retroceder. Sin embargo, los hombres avanzaron, rodeándolo, con sonrisas perturbadoras que dejaban entrever sus intenciones. Solo queremos que comprendas, dijo el hombre de la risa, no hay escapatoria. Debes enfrentar tu pasado si deseas proteger tu futuro. Tu madre lo sabía y ahora tú también lo sabes. Con cada palabra, un aire pesado se fue formando en la atmósfera, como si la propia oscuridad respirara con avidez, deseando devorar su miedo. Carlos sintió la presión aumentar en su pecho, el reloj que había encontrado le pareció pesar más que toneladas, una revelación lo golpeó con fuerza, su madre estaba involucrada en algo que sería su entendimiento. Tal vez ella había sido parte de esa oscuridad que ahora lo acechaba. ¿Era posible que hubiera estado jugando ese juego todo este tiempo? Para salir de esto, debes enfrentarte a la verdad, decía el vecino mientras parecía desvanecerse en la niebla. Tu destino está en tus manos. Pero no olvides, todo requiere un precio. El parpadeo de las luces en la calle se intensificó, y la risa resonaba cada vez más fuerte, como un coro de almas perdidas. Carlos, desesperado, sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante, las sombras parecían bailar a su alrededor mientras él retrocedía, y de repente, el tiempo pareció detenido. Consciente de su vulnerabilidad, Carlos levantó la vista hacia sus oponentes y decidido a no dejarse atrapar, su voz resonó con una fuerza renovada, no me detendré hasta descubrir qué hay detrás de todo esto. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, una figura se presentó frente a él. Era un rostro conocido, uno que había creído perdido. La cara de su madre, pero distorsionada por un terror que él no podría haber anticipado. Carlos susurró con una voz cargada de advertencias, «Corre». Aterrorizado, Carlos sintió que todo estaba a punto de desmoronarse. La conexión entre su familia y el secreto que acechaba en la oscuridad se cristalizaba en su mente, pero el tiempo se escapaba de sus manos. Sin mirada atrás, se lanzó hacia la niebla, con el aliento de su madre resonando en su corazón. Pero el eco de la risa burlona lo seguía, y de pronto, todo se volvía más oscuro que nunca. ¿Lograría Carlos descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y qué precio tendría que pagar para hacerlo? El aire frío calaba los huesos de Carlos mientras corría, guiado por un instinto que superaba la lógica. Cada paso resonaba en la oscuridad, empujado por una mezcla de pánico y determinación. La risa, aún distante pero cada vez más inminente, se convertía en su sombra. «¿Hasta dónde llegarás, Carlos?», parecía susurrar. Las luces de la calle parpadeaban intermitentemente, creando un juego de sombras que parecía provocar a sus perseguidos. Carlos giró en una esquina y se encontró en un callejón que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de grafiti oscuro, voces mudas ocultas tras las imágenes retorcidas. Estaba atrapado en un laberinto urbano, y cada giro solo lo hundía más en la desesperación. «Piensa, Carlos»,
piensa, musitó mientras sus latidos retumbaban en sus oídos. Recordó lo que el vecino había dicho, palabras que ahora eran ecos en su mente. Un pacto, una puerta. Desesperado, se dio cuenta de que no podía huir eternamente. La verdad lo esperaba. No solo su madre, sino él mismo necesitaba enfrentar lo que había estado oculto. Mientras las sombras se alargaban, Carlos encontró un viejo edificio, su puerta entreabierta invitándolo a entrar. Sin saber a ciencia cierta si estaba escapando o adentrándose más en la oscuridad, se deslizó al interior. El aire estaba cargado de un olor a moho y viejo, como si todo aquel lugar hubiera sido olvidado. La oscuridad era casi tangible. Con cada paso, el silencio se hacía ensordecedor. Buscando alguna señal de luz, sus manos rozaron las paredes rugosas. De pronto, un crujido resonó desde el piso de arriba. Aterrorizado, miró hacia las escaleras, cada peldaño preguntándole si realmente quería conocer la verdad que había perseguido. La decisión llegó como un impulso: subir. Mientras ascendía, su mente reexaminaba cada fragmento de su vida que lo había llevado hasta allí. Su madre, sus risas, las historias que ella contaba sobre fantasmas y pactos. No son cuentos, hijo. Lo que se oculta en la sombra es más real de lo que crees. Las palabras densas reverberaban en su memoria. Arribó al segundo piso. Una tenue luz parpadeante se filtraba por una puerta entreabierta. Carlos sintió que su corazón latía en su cuello. Al acercarse, vio una figura borrosa al otro lado. «Mamá», murmuró, pero a su voz le faltó confianza. El miedo retumbaba en sus entrañas. Con un empujón final, empujó la puerta. El espacio iluminado reveló un viejo salón, tapizado en sombras que danzaban en el resplandor de una vela. Y allí, frente a él, estaba su madre. Pero no parecía la mujer amable que recordaba. Su rostro estaba bañado en palidez, ojos desorbitados, como si hubiera mirado directamente al abismo. Carlos susurró, pero su voz carecía de aliento. No debiste venir aquí. Mamá. Yo te encontré, exclamó, pero su euforia fue sustituida rápidamente por el terror. Alrededor de ella, objetos del hogar estaban dispuestos con un macabro cuidado, muñecas rotas, bocetos desgastados, y en el centro, un espejo antiguo que reflejaba una imagen distorsionada de lo que estaba a su alrededor. Su madre levantó una mano temblorosa, y en ese momento, el aire a su alrededor se tornó denso. Carlos, debes irte. Ellos vienen. Este lugar guarda secretos que no puedes comprender. No dejes que te atrapen en el juego. Fue entonces cuando la risa resurgió, inconfundible, más poderosa que antes. Es tiempo de jugar, Carlos, resonó la voz del hombre del banco, pero ahora acompañada por sus secuaces. La puerta de la habitación se cerró de golpe, y las sombras se arremolinaron en un torbellino voraz. Mamá, ¿qué está pasando? El pacto. El pacto que creímos roto. No podemos escapar. Tienes que conocer la verdad, pero a un alto precio. No lo hagas. En ese instante, un frío intenso lo atravesó, y el espejo comenzó a vibrar, mostrando imágenes de los hombres, transformándose, amalgamándose con oscuridad. Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, sintió que todo lo que conocía se disolvía, como si el tiempo mismo se doblara. «Carlos», gritaron. Sus ojos, ahora llenos de un miedo desolador. «¿Qué precio? ¿Qué precio debo pagar?» El grito se volvió un eco desesperado mientras la risa se intensificaba, fusionándose con él, como una ola oscura que lo absorbía cada vez más. La luz se extinguió, un nuevo juego comenzaba, y la pregunta latente flotaba en el aire: ¿qué tendría que sacrificar para confrontar la oscuridad que su madre había intentado proteger? Estaba listo para enfrentar lo inevitable. Un fuerte estruendo resonó desde el espejo, y la imagen retorcida de su propio rostro se convirtió en una mueca burlona. Todo se desvanecía, pero su viaje estaba lejos de terminar. El oscuro silencio se rompió de repente. Carlos despertó con un salto. La luz era casi cegadora,
pero lo que más le inquietaba eran los murmullos que resonaban a su alrededor. Se encontraba tendido en el suelo de aquel salón, con su madre arrodillada a su lado. Ella lo agachaba, como si fuera un niño asustado. La risa aún flotaba en el aire, pero ahora se confundía con susurros que se arrastraban por las paredes del viejo edificio. Carlos, despierta. Tienes que levantarte. La voz de su madre era un hilo frágil en medio del caos. En su mirada, Carlos vio algo oscuro, una lucha interna entre el amor y un terror palpable. Incapaz de reaccionar, observó a su alrededor. Las muñecas, los bocetos, todo parecía cobrar vida, vibrando con una energía oscura. El espejo, reflejando la imagen distorsionada de su madre y él, no era solo un objeto, era un portal, un umbral que ofrecía más preguntas que respuestas. ¿Qué está pasando, mamá? La voz de Carlos temblaba, y él mismo no podía discernir si el miedo era más fuerte que la confusión. ¿Quiénes son ellos? La puerta se estremeció, y una sombra cernió sobre ellos. Carlos sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. En la penumbra, figuras emergieron lentamente, el hombre del banco y sus secuaces. Todos con sonrisas ampliadas, como si dispusieran de todo el tiempo del mundo. Carlos. Es hora de jugar. El hombre del banco hablaba con una voz clara, casi seductora, pero el tono era ominoso. Has llegado justo a tiempo. La partida comienza ahora. No. No puedo. Déjenos en paz. Carlos retrocedió, su corazón latía como un tambor, pero no había dónde huir. ¿Te gustaría volver a casa? ¿O quizás prefieres quedarte aquí para siempre? La sonrisa del banco parecía tanto una promesa como una advertencia. Sus secuaces lo rodearon, cada uno imitando esa mueca burlona que provocaba más terror que cualquier estruendo que pudieran hacer. Debes hacer una elección, cariño. La voz de su madre ahora era temblorosa, y Carlos luchaba por encontrar lo correcto entre el deseo de escapar y la valentía que su madre había intentado inspirarle durante toda su vida. Ellos cumplen sus promesas. Pero el precio es alto. ¿Qué tipo de precio?, preguntó Carlos, su voz ahora un susurro temeroso. Un sacrificio. Tu mayor miedo debe ser enfrentado. Solo entonces podrás escapar. Sus palabras formaban un oscuro acertijo, la risa resonó de nuevo, más fuerte esta vez, sacudiendo las paredes. Carlos pasó su mano por el espejo, y una imagen más clara comenzó a emerger. En el reflejo, vio no solo a su madre, sino a sí mismo en diferentes etapas de su vida, fracasos y temores viscerales que nunca había querido enfrentar. No puedo. No puedo hacerlo. La desesperación impregnaba cada sílaba. El hombre del banco chasqueó los dedos, y el salón se transformó. Las muñecas comenzaron a murmurar, sus ojos vacíos fijos en Carlos. Este es el único modo. Si no juegas, ambos quedarán atrapados aquí para siempre. Una sombra se deslizó hacia adelante, la más oscura de todas. Carlos sintió como su piel se erizaba. En ella había un reflejo del mismo pánico que siempre había sentido. Era como si todas sus dudas y traumas hubiesen tomado forma. La sombra le sonrió y extendió su mano. ¿Vas a abrazar tu destino o seguirás huyendo de ti mismo? Carlos miró de reojo a su madre, y en su desesperación, todo lo que le había enseñado pareció cobrar vida en su mente. Todo se ilumina en la peligrosa verdad. Fue este pensamiento, junto con la imagen de su madre, lo que lo llevó a tomar una decisión. La cuestión ahora era cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salir de aquel infierno. Mientras el espejo vibraba, una tenue luz irradió del fondo. Carlos supo que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. Pero la figura oscura seguía esperándolo, una sonrisa burlona en su rostro. ¿Qué haría? Necesitaba decidir, pero el tiempo se acababa. La presión crecía, su mente y su corazón eran un torbellino. El juego había comenzado, y Carlos pronto descubriría que enfrentarse a la oscuridad sería más que una lucha.
¿Lograría encontrar la fuerza para enfrentar sus miedos más profundos, o sucumbiría ante la sombra que siempre había acechado en la penumbra de su alma? Un eco rítmico golpeó el suelo. La verdad lo estaba esperando. Carlos sintió la presión aumentando en su pecho. Era como si todas las sombras de su infancia lo rodearan, burlándose de su incapacidad para enfrentar lo desconocido. La figura oscura frente a él esperaba, su mano extendida como una promesa, pero también como una amenaza. Antes de que Carlos pudiera pensar más, recordó la advertencia de su madre: tu mayor miedo debe ser enfrentado. El hombre del banco sonrió con desdén, disfrutando del tormento de Carlos mientras la atmósfera se tornaba opresiva. No le des más vueltas, niño. Solo piénsalo. ¿Qué es lo que más temes? ¿La oscuridad, la soledad, o tal vez perder a tu madre? Su voz se volvió un susurro reptante, llenando el aire con un eco siniestro. Las muñecas al fondo comenzaron a girar lentamente, sus ojos vacíos fijados en él, como si esperaran una respuesta. Horrorizado, Carlos sintió que un temblor le recorría el cuerpo. La sombra en medio del salón comenzó a tomar forma, revelando imágenes de su pasado, de situaciones que siempre había querido evitar. Cada fracaso, cada decepción, cada miedo ensombrecido. «Cállate», gritó, tratando de ahogar la voz del hombre del banco, pero sus palabras reverberaron en las paredes angostas. La risa burlona llenó nuevamente el espacio, aplastante. «¿Cállate? Eso no funcionará aquí, pequeño. Este es un juego, y tú eres el protagonista. ¿Te atreverás a jugar al descubierto?». Con cada frase, el tono se volvió más pesado y deliciosamente siniestro. Carlos, temblando, se vio obligado a confrontar su propio reflejo en el espejo. A través del cristal, vio a un niño pequeño, asustado y perdido, que había sido alguna vez. La imagen destilaba fragor e inseguridad. Carlos sintió un golpe de ansiedad. Era ahí, en ese instante, que se dio cuenta: su mayor miedo siempre había sido el fracaso, la inadecuación, el miedo a no ser suficiente. Debo hacerlo», murmuró, con la voz entrecortada. Con una determinación recién encontrada, giró su mirada hacia la sombra, que parecía fusionarse con sus propios temores. La figura se aproximó lentamente, su sonrisa burlesca ampliándose. «Ah. Ahora sí estás hablando en serio. Entonces, enfrentemos tu miedo. Déjate llevar. Aquello que temes será tu salvación o tu condena». Carlos cerró los ojos, y en un acto de voluntad, se lanzó hacia la sombra. La oscuridad lo envolvió, y sintió que era como caer en un abismo profundo. La sensación de vacío lo invadió mientras imágenes de sus fracasos pasaban ante él como tormentas en un cielo oscuro. «No tengo miedo», proclamó, sintiéndose más fuerte. Las imágenes comenzaron a distorsionarse. El niño asustado se convertía en él mismo, ya no un niño, sino un joven decidido a conquistar sus temores. Fue un chispazo, un momento en que lo que antaño lo había detenido se tornó en fuerza. Eso es. Sigue así». El hombre del banco lo observaba con más intensidad, como una serpiente lista para atacar. Pero el temor de Carlos empezó a desvanecerse, al menos momentáneamente. De repente, todo se detuvo. Estaba de nuevo en el salón, su madre yacía a su lado, y las muñecas parecían desvanecerse en el aire, como un espejismo. Carlos se arrodilló junto a ella, respirando con dificultad. «Mamá, vamos a salir de esto. Tengo que enfrentar esto, y a otras cosas también». El hombre del banco, bajo su mirada burlona, se acercó y dijo: «Ah, pero, querido Carlos, eso no es suficiente. Tienes que elegir. ¿Quieres luchar para romper el hechizo o buscas únicamente escapar?». Carlos sintió que la verdad de aquella afirmación lo golpeaba como un rayo. La elección se deslizaba entre sus dedos. Antes de que pudiera responder, escuchó un susurro en el aire frío que lo envolvía, como un eco de voces perdidas. Eran advertencias, eran llamas de advertencias. Entonces, el hombre del banco se rió una última vez, y el espejo comenzó a brillar con una luz ominosa.
Algo estaba por suceder. Carlos miró fijamente el reflejo, donde la figura oscura parecía más viva que nunca. La realidad se retorcía a su alrededor y el hecho del rizo se volvió un estruendo ensordecedor. No estás solo, pero el tiempo se acaba. Al final el que tú decides será el que pague el precio. Carlos sintió que el suelo temblaba. La decisión estaba ante él, pero las consecuencias podrían ser más oscuras de lo que jamás imaginó. ¿Aceptar su miedo o huir de nuevo? ¿Qué elegiría ahora? La verdad lo observaba, lista para cobrar su precio. Carlos sintió que el aire a su alrededor se espesaba, y el reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse como si estuviera atrapado en una marea oscura. ¿Qué harás, Carlos? ¿Pelearás o escaparás? La voz del hombre del banco resonaba por todo el salón, un eco implacable que ahogaba sus pensamientos. Se dio cuenta de que no había marcha atrás. Si deseaba salir de este terrorífico enfrentamiento, debía tomar la decisión que le llenaba de pánico. Con cada segundo que pasaba, la sombra frente a él tiraba con más fuerza de su ser, como si estuviera absorbiendo su valor y su esencia. Carlos respiró hondo, permitiendo que su determinación lo guiara. En un impulso, se acercó al espejo, sintiendo una ruptura en su interior. Lucharé. Dejaré atrás mis temores, declaró, con una firmeza inesperada que lo sorprendió incluso a él. Las muñecas, de repente, comenzaron a chirriar y a girar más rápido, como si celebraran su elección. El hombre del banco sonrió, y Carlos notó en su mirada un destello de sorpresa. ¿Y cómo piensas hacerlo, niño? Enfrentar las sombras no es tan simple. Ellas conocen todos tus secretos. La risa burlona se convirtió en un susurro aterrador. Las visiones de sus fracasos, de las veces que se sintió pequeño e incapaz, inundaron su mente otra vez, ahora más intensas. Eran sombras que parecían querer devorarlo. La temperatura del cuarto descendió de golpe. Carlos podía sentir un frío agudo que le calaba los huesos. Las muñecas se detuvieron repentinamente y el salón se sumió en un silencio sepulcral, seguido por un gemido lejano que parecía venir de la oscuridad. Esto es solo el comienzo, anunció la figura, acercándose aún más. Carlos podía ver los detalles de su rostro, cada pliegue le daba una apariencia cadavérica. ¿Vas a permitir que tus miedos te controlen? ¿O harás algo al respecto? La provocación era palpable, casi podía tocarla. Carlos cerró los ojos, sabiendo que debía actuar. Sus pensamientos volaban entre su madre y la vida que deseaba vivir, lejos de ese lugar lleno de angustia. Al abrir los ojos, se sintió diferente. El miedo no lo dominaba, en cambio, había un brillo de desafío que iluminaba su mirada. No soy mi pasado, gritó, con una voz poderosa que resonó en cada rincón del lugar. El hombre del banco retrocedió, su sonrisa comenzando a desvanecerse. ¿Has pensado en cómo se siente ser valiente? El hombre parecía perplejo, como si el giro inesperado le hiciera tambalear. Carlos sintió una fuerza surgiendo en su interior, una oleada de energía que comenzó a encender el ambiente. Las sombras retrocedían, buscando refugio en la oscuridad. Voy a romper el ciclo. Dejaré de ser el niño que teme. El salón empezó a brillar con un resplandor cálido mientras su determinación crecía. Pero el hombre del banco, en un acto de desesperación, levantó una mano y conjuró una tormenta de sombras. ¿Es eso lo que crees? Tus temores son parte de ti, Carlos. No puedes escapar. Debes descubrir la verdad detrás de ellos. Las sombras lo rodearon, intentando aplastarlo, pero Carlos, en medio de la confusión, se sintió más fuerte que nunca. Extendió su mano hacia el vacío, dispuesto a desafiar la oscuridad. De repente, el espejo vibró y una fractura apareció en su superficie, mostrando vislumbres de todo lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Cada fragmento que rompía era una liberación, un paso hacia un futuro que no estaba atado a sus miedos. Sin embargo, algo aterrador comenzó a formarse en el fondo del espejo, una imagen de lo que podría ser su peor pesadilla. Con cada nuevo destello,
Carlos se dio cuenta de que la lucha no era solo contra sus miedos, era contra los secretos que había mantenido ocultos. Los murmullos se hicieron más intensos, salpicando en su mente como un torrente. Carlos, ¿qué es lo que temes realmente? Las voces provenían del espejo y asumieron formas familiares, rostros de personas que había amado y perdido, de su madre, preguntando desde las sombras. ¿Te atreves a ver la verdad?, retumbó el hombre del banco, con su sonrisa ahora convertida en una mueca de desesperación. La elección se volvía clara, y la presión en su pecho regía como un tambor. Carlitos debía decidir, trascendería sus temores o se rendiría ante ellos. El tiempo corría mientras la realidad a su alrededor crujía, y el espejo ofrecía tanto salvación como condenación. Y en medio de ese caos, un susurro apagado resonó en su mente: las sombras no esperan a nadie. ¿Estás listo para enfrentarlas? Carlos sintió que el pulso de su corazón aumentaba, cada latido era una advertencia, cada susurro del espejo lo empujaba más hacia el abismo. Se aferró a la idea de que había algo más allá de esas sombras, un conocimiento que necesitaba descubrir. Tienes que hacerlo, tienes que enfrentar tu verdad, murmuró para sí mismo, respirando profundo para calmar la tormenta de caos en su mente. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, fusionándose en un torbellino de recuerdos. Pudo ver a su madre sonriendo, y de repente, la escena cambió. La risa se convirtió en un grito aterrador, el día soleado se tornó gris y frío. Carlos intentó alejarse, pero la sombra del hombre lo sujetó, prisionero del terror. No puedes huir de lo que llevas dentro, le susurró al oído, y sus palabras se convirtieron en cadenas. En ese instante, el salao crujió, como si las paredes mismas estuvieran angustiadas. Carlos, desbordante de emoción, luchó contra la fuerza que lo mantenía atado. Te desafío, sombra. No soy tu prisionero, gritó, y con un movimiento decidido, se arrojó hacia el espejo. La fractura aumentó, como si estuviese jugando con el destino mismo. Las sombras se retorcían, pero a pesar del poder que parecía tener el hombre, Carlos podía sentir que algo en él despertaba, una llama de valor y claridad que había estado dormida. ¿Ves esto?, se atrevió a decir, señalando los bordes del espejo que chisporroteaban con una luz blanca. Esto es mi verdad. No puedo permitir que me controle más. El hombre del banco, por un momento, titubeó, y eso fue suficiente para que la luz alrededor de Carlos creciera, invadiendo cada rincón del salón. Pero esa pequeña victoria fue efímera. El hombre reunía fuerzas, sus ojos se llenaron de oscuridad. Crees que eres especial, pero no eres más que un niño perdido en sus propios miedos, retumbó, elevando su voz a niveles escalofriantes. Instintivamente, Carlos retrocedió un paso. La ráfaga de energía se desvanecía y el aire helado lo envolvía de nuevo. Se sentía atrapado, como si estuviera nadando contra una corriente feroz. Mirándolo, el hombre sonrió cruelmente. Los miedos nunca se van. Vuelven para atormentar a todos aquellos que se atreven a soñar. El tiempo parecía ralentizarse mientras él se acercaba, siendo el miedo una sombra palpable en el aire. Algo dentro de Carlos hizo clic. No puedo dejar que me defina, pensó, recordando cada instante de rechazo y dolor. En un instante de inspiración, decidió actuar de otro modo. Se giró hacia el espejo y, con una voz que resonó con fuerza, dijo: no soy mis miedos, no soy un niño. Soy mucho más que esto. Mientras hablaba, el espejo comenzó a vibrar una vez más. Carlos extendió su mano hacia la superficie pulida, esperando que sus palabras sirvieran de catalizador. La imagen de su madre sonriente volvió a aparecer, pero esta vez, el reflejo había cambiado. Ella no solo sonreía, sino que parecía sentir, transmitiéndole fortaleza, y entonces sucedió. La fractura en el espejo se expandió, y el salón estalló en luz. Carlos se sintió elevarse, como si hubiese alcanzado el pináculo de su propia existencia. Pero la oscuridad no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente.
Con un grito feroz, el hombre del banco lanzó una oleada de sombras más intensa, cubriendo el salón en un velo negro. El pánico volvió a invadirlo, y con él, un sentimiento de rendición. ¿Podía realmente enfrentarse a su verdad? Las sombras comenzaron a rodearlo, y el murmullo familiar persistía. Carlos, ¿qué es lo que temes realmente? Justo cuando parecía que todo estaba perdido, se acordó de las palabras de su madre: siempre hay luz en la oscuridad, hijo. No te dejes aplastar por el miedo. Fue suficiente para reavivar la flama en su pecho. Carlos cerró los ojos, apretando los dientes y con una mordida de determinación, gritó en respuesta: no me someterás. Nada me detendrá. Todo se volcó a su alrededor. El espejo estalló en millones de fragmentos brillantes que cayeron a su alrededor como estrellas, y por un instante, la oscuridad retrocedió. Pero entre las sombras, algo creció. Con el eco de su grito aún retumbando en la habitación, se dio cuenta de que lo que emergía era mucho más temible de lo que había imaginado. Una figura alargada se dibujó entre los escombros. Carlos sabía que esta era solo la primera de muchas apariciones que tendría que enfrentar, y el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Está listo para lo que realmente significa enfrentarse a sus sombras, Carlos? El hombre del banco se había desvanecido, pero su voz resonaba con un poder inquebrantable, dejando en Carlos la certeza de que este enfrentamiento era solo una pequeña parte de un viaje tormentoso, y así, con el corazón martillando y nuevas sombras desplegándose a su alrededor, la pregunta latía en su mente: ¿qué otros secretos espera la oscuridad para revelarle? La luz que había inundado el salón comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una penumbra espesa que parecía cobrar vida propia. Carlos, aún con el eco de su grito resonando en sus oídos, notó cómo las sombras ahora parecían danzar alrededor de él, formando figuras distorsionadas que se burlaban de su valentía. Un frío certero le recorría la espalda, y un sudor frío emergió de su frente, le recordaba cuán vulnerable era en este nuevo mundo. Todo a su alrededor se sentía diferente. No era solo la materialidad del lugar, era la atmósfera, como si las paredes estuvieran respirando junto a él, compartiendo sus secretos más oscuros. Fue entonces que dio un paso adelante, tembloroso pero decidido, y contempló los restos del espejo hecho añicos esparcidos por el suelo. Los fragmentos brillaban débilmente, como si aún retuvieran vestigios de la luz que una vez habían reflejado. Al acercarse, Carlos se agachó y tomó un pedazo, consciente de su borde afilado. En su superficie, pudo ver su propio reflejo fracturado, pero a la vez, vislumbró algo más. Las sombras continuaban girando a su alrededor, y entre ellas, una figura se hizo más clara. Era un niño, con el rostro cubierto por la oscuridad, que lo miraba con ojos llenos de miedo y tristeza. ¿Por qué no me ayudas?, preguntó la figura, su voz apenas un susurro. Siempre has olvidado quién eres en realidad. El corazón de Carlos se detuvo un instante, y un nudo de angustia se formó en su garganta. Todos los días pasados con su madre, sus risas y sus lágrimas, revivieron en su mente. En esa imagen, reconoció no solo su pasado, sino también las cargas que había llevado. No puede serlo, murmuró, pero la profunda tristeza en aquellos ojos lo atravesaba. Eran sus propios ojos, la niñez perdida que había dejado atrás. Y, aunque el miedo lo paralizaba, sintió una extraña compasión brotar en su interior. La figura se acercó, extendiendo la mano hacia él, desafiando la oscuridad que se arremolinaba a su alrededor. «¿Vas a abandonarme otra vez?», continuó el niño. Carlos sintió que el nudo se apretaba, como si aquí, ante esta figura, se sustentara su más profundo temor, el miedo a no ser suficiente, a ser incapaz de enfrentar lo que yacía en su interior. Con una voz más firme de lo que pensó posible, Carlos respondió: «No. No me iré. Vamos a enfrentarlo juntos». La decisión lo ayudó a quebrar la parálisis. Se levantó, aún sosteniendo el fragmento de espejo. La luz que quedaba en él parecía resonar cuando proclamó su resolución, un llamado a la esperanza que se extendía hacia el niño. De repente, las sombras emitieron un aullido, como si eso desatara una rabia oculta.
Las paredes temblaron y las formas distorsionadas comenzaron a acercarse, con brazos alargados, intentando apresar lo que quedaba de valor en Carlos. El terror lo envolvió nuevamente. Carlos, resonó la voz de la figura infantil, si no confrontas a tus sombras, nunca serás libre. La sabiduría de esas palabras atravesó su mente como un relámpago. Con una fuerza renovada, Carlos alzó el fragmento de espejo, reflejando la tenue luz del sitio. «Venid, sombras. No me robaréis más», gritó, lanzando el otro trozo al vacío, retando a las sombras que ahora comenzaban a dispersarse ante su valentía. Pero cuando lo hizo, no esperó lo que vendría. Un nuevo terror surgió del suelo, como si una grieta se abriera en las entrañas del salón. Un ser oscuro se alzó, más grande que cualquier sombra que había enfrentado hasta ahora. Sus ojos, rojos y destellantes, absorbieron la luz a su alrededor. «Esto», dijo con voz profunda y resonante, «es solo el comienzo. Estás lejos de ser libre». Un sudor frío corrió por la frente de Carlos mientras comprendía que ese nuevo ente representaba algo más que un temor, era un fragmento de su propia oscuridad, la versión más temida de sí mismo. Con el miedo volviendo a subir por su cuerpo, Carlos comprendió que se acercaba a su mayor desafío. «No puedo darme por vencido ahora», pensó. Pero aquel ser oscuro sonrió, dejándole una sensación de desesperanza palpable. «No puedes huir de tu verdad, Carlos. Solo estás comenzando a descubrir lo que realmente eres». La voz resonó en su mente, y en ese instante, comprendió que la pelea estaba lejos de terminar. ¿Tendría la fuerza suficiente para confrontar esta nueva realidad? ¿O se convertiría en lo que más temía? La tensión se palpaba, y el eco de sus pensamientos se mezcló con el murmullo de las sombras, dejando su destino en la balanza. La oscuridad se había vuelto tangible, casi palpable, a medida que la figura amenazante se acercaba. Carlos sintió las paredes del salón cerrarse a su alrededor, como un abrazo apretado y hostil. Concebía que era el momento de decidir, no solo por él, sino por su madre, por lo que quedaba de su familia. «No puedo permitirte ganar», murmuró con una determinación que surgía del fondo de su ser. El ser oscuro sonrió burlonamente, como si su miedo fuera combustible para su existencia. Su sola presencia emanaba desesperación, una fuerza abrumadora que parecía arrastrar el aire de la habitación, recorrió la sala, los restos del espejo rotos chisporroteaban con una luz tenue. Cada fragmento era un recordatorio de quién era realmente, de sus luchas y de su voluntad. Enfrente de esa sombra que se erguía como un titán perverso, Carlos sintió que debía enfrentarse a lo que había ocultado, a su propia fragilidad. Aquel ser era tanto un enemigo como una manifestación de todos sus traumas. «Eres solo un eco de mis miedos, no voy a dejar que me domines», gritó, consciente de que el acto de desafiarlo sería su salvación. Con el fragmento de espejo en la mano, Carlos vio en su reflejo la imagen de aquel niño asustado que había prometido proteger. «Debemos enfrentarlo juntos», se dijo en voz alta, repitiendo las palabras que había dicho al niño en su mente, tomó un respiro profundo y se acercó aún más al ser. «He estado huyendo de ti durante demasiado tiempo, pero ya no más». Las sombras que lo rodeaban empezaron a arremolinarse, como si se sintieran amenazadas ante su coraje. En un acto de valentía, levantó el espejo, reflejando su luz hacia la inmensidad de la figura oscura. «Soy más fuerte que mis miedos. Soy más fuerte que lo que intentas hacerme sentir». Un segundo de silencio profundo. Parecía que el tiempo se detuvo mientras la presión crecía. La figura oscura titubeó, sus rasgos comenzaron a distorsionarse. Carlos sintió una energía creciente, una fuerza centrífuga en su interior. «No soy solo tus sombras, soy todo lo que puedo ser. Aprendí de mi madre, aprendí a no rendirme». La luz del espejo se intensificó, emanando un brillo puro que comenzó a consumir la oscuridad que lo rodeaba. Carlos podría ver la sorpresa en el rostro del ser, su esencia ya no disfrutaba de la superioridad. No basta con simplemente enfrentar, hay que aceptar lo que somos y lo que hemos pasado. El ser se encogió,
su sombra parecía diluirse mientras Carlos levantaba la voz a un nuevo clímax. He estado atrapado por mis propios temores, pero de hoy en adelante, no voy a permitir que me definan más. Soy un hijo, un hermano. Me comprometo a proteger a mi familia. Y puedo hacer esto. Con la última palabra, el espejo estalló en millones de pedacitos de luz, y el ser oscuro dio un grito desesperado, un destello de luz inundó el salón, y una onda de energía empujó a Carlos. Mulcibió el aire mientras la oscuridad se dispersaba, retrocedía ante su determinación. Podía sentir el alivio brotar en su corazón, como un abrigo cálido después de años de frialdad. El lugar, antes opresivo y aterrador, ahora se había transformado en un espacio luminoso. Caminó hacia su madre, aún arrodillada en el suelo. Mirándola a los ojos, vio en ellos no solo tristeza, sino también amor. Estamos juntos, mamá, susurró, mientras su abrazo los unía en una reconexión profunda. Los secretos ya no tienen poder sobre nosotros. La luz seguía brillando, creando desafíos, pero ahora, Carlos estaba listo para enfrentarlos. Del eco de la risa burlona, solo quedaba un recuerdo distante. Carlos sabía que el miedo seguiría acechándolo, pero había aprendido a enfrentarlo. Su viaje no había terminado, había mucho por descubrir en el camino hacia la verdad, pero entendía que el poder estaba en el amor, en la valentía y en la elección de no huir. Así, con la luz a su alrededor, Carlos salió del edificio. La noche ya no se sentía oscura ni opresiva. Más bien, se volvió un lienzo lleno de posibilidades. Avanzó sin miedo, sabiendo que enfrentar lo desconocido era su nuevo viaje, uno que emprendería con cada paso que diera hacia el futuro. Ahora sabía que no estaba solo, llevaba consigo la fuerza de aquellos que amaba, y con ese conocimiento, no permitiría que la sombra nunca más lo atrapara. Carlos sonrió mientras se perdía en la noche, dejando atrás el pasado, pero llevando consigo la luz que había encontrado en su lucha. Su historia apenas comenzaba, y estaba listo para escribirla, no solo para él, sino también por su madre, su hermana, y por todos los que enfrentan a sus sombras. La vida estaba llena de batallas, pero a partir de ese momento, cada enfrentamiento sería una oportunidad de crecer, un paso hacia la luz. La oscuridad podía ser aterradora, pero la verdad resplandecía con más fuerza. Él era Carlos, el ilustre guerrero de su propia historia, el autor de su vida. Y estaba listo para lo que viniera. Dejando atrás el viejo edificio, su corazón latía con la esperanza renovada, decidido a fortalecer otros caminos en su vida, y quizás, ayudar a quienes todavía estaban atrapados en sus sombras. Y así, terminó la pesadilla, para dar paso a nuevos sueños que se forjaban en la luz de un nuevo amanecer. Ahora, es tu turno. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos que te mantendrán al borde de tu asiento, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias increíbles. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y tú puedes hacer la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad.